Buenos días a todos los participantes, también a los que están conectados en Facebook Live. Les saluda David Alejandro Navia, soy secretario de arbitraje en el Centro de Arbitraje de Ancagua. El día de hoy tenemos nuestro último webinar del mes de agosto, donde desarrollaremos el tema Ley de Arbitraje Peruana y sus proyectos de modificación, para lo cual tenemos como invitado especial al doctor Luis Enrique Amés Peralta, quien es abogado, mediador, adjudicador y es árbitro en el Registro Nacional de OCE y también es miembro de la nómina de árbitros de Ancagua. El doctor ha realizado sus estudios de especialidad en arbitraje, contrataciones del Estado, Junta de Resolución de Disputas, Derecho Administrativo y Construcción por las diversas universidades nacionales e internacionales, como son la Pontificia Universidad Católica de Paraná en Brasil, la Universidad de San Pablo en España, el Centro Internacional de Arbitraje Madrid, la Universidad Austral de Argentina, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nuestra Universidad Católica del Perú, entre otras. Doctor Luis, bienvenido. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Doctor, su micro está apagado. Sí, ok. Alejandro, bueno, agradecerte la invitación a ti, a todo el equipo de Ancagua, a Francesca, porque siempre está promoviendo eventos con el ánimo de difundir o dar opiniones sobre lo que se viene desarrollando en el arbitraje. Y en esencia, bueno, agradecer a todas las personas que van a tener la oportunidad de visualizar esta presentación. Y como les comentaba, coyunturalmente hemos tratado de levantar una ola en relación a dos proyectos de ley que vinculan de alguna manera o tienen relación con lo que es el arbitraje en el Perú. Vale hacer a modo de antecedente tener en cuenta que el arbitraje en contrataciones del Estado en el Perú resulta siendo obligatorio. ¿Eso qué significa? Que las partes, más que de común acuerdo, sino por el contrario, por un tema de imposición legal, eh, acuerdan o incluyen en el contrato, que puede ser consecuencia de un proceso de selección, puede ser que una entidad quiera adquirir un servicio, comprar bienes o ejecutar una obra, ¿no? Esa es la naturaleza de ser de las contrataciones del Estado en el Perú, regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. Eh, yo soy una entidad y quiero construir un hospital, una carretera, un colegio. Ese es el objeto, la necesidad pública, y, y en ese sentido lanzo un proceso de selección. Ese proceso de selección tiene un expediente técnico. Ese expediente técnico tiene las características y condiciones de cómo se va a desarrollar la obra, o cómo quieren que sea la obra. En este caso el propietario resulta siendo las entidades públicas. Dicho sea de paso, en algún momento hice algunas publicaciones sobre las deficiencias que tienen los expedientes técnicos en este país. Sin embargo, lo dejo a modo de referencia. Deficiencias porque no necesariamente siempre el estudio de suelos está actualizado, no, los precios tampoco lo están, no se prevén situaciones de caso fortuito o fuerza mayor como el COVID. Son variables que se deberían tener en consideración para la ejecución de una obra de calidad. Regresando a nuestro tema, si este expediente técnico tiene ciertas deficiencias y al momento de la ejecución, en el plazo, por ejemplo, en un ejemplo que planteaba, el estudio de suelos estuvo mal hecho. ¿Qué implica que el estudio de suelos estuvo mal hecho? Tiene que haber una edificación, un pabellón de un hospital en, en esta parte del terreno, en X parte del terreno, ¿no? Y justo en esa parte del terreno, en la parte inferior, pasa un río.
ese río trae como consecuencia que el suelo no sea sólido, no sea estable, y entonces va a afectar la construcción, la edificación de este pabellón de hospital. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Reformular el expediente. ¿Cuál es la consecuencia de reformular un expediente? Tal vez que se aprueben adicionales, tal vez que exista, si es que se afectó la ruta crítica, y esta afectación de ruta crítica incide en el plazo, que el plazo está en la ejecución, en el calendario de ejecución de obras, y automáticamente tendríamos una aparente, más que controversia todavía, no, un pedido. Y el pedido que podría hacer el contratista es, oye, el expediente estaba mal hecho y el estudio de suelos va a tener que hacerse un nuevo estudio de suelos y tendríamos que pensar en qué parte de este terreno reubicar el pabellón X para que no se vea afectado la edificación, no se vea afectada la edificación. Construir sobre un pantano no es lo más inteligente. Entonces, la entidad, o perdón, el supervisor podría aprobar, estar de acuerdo y decir, ok, va a una ampliación del plazo. Se podría acordar tal vez una suspensión. En tanto, se soluciona este problema por acuerdo de partes, la suspensión, dicho sea de paso. Tal vez la entidad no esté de acuerdo con la ampliación de plazo. Y al no estar de acuerdo, no aprueba la ampliación de plazo y como consecuencia de no aprobar la ampliación de plazo, surge una controversia. Entonces, al surgir esta contraparte, las partes al día de hoy hayan incluido o no hayan incluido, sino por una situación de hecho en el contrato, están obligadas a ir a un arbitraje. Fuera de las variables que pueden existir con el arbitraje, que para algunos estará bien, para otros estará mal, dicho sea de paso, en paralelo a la implementación de la obligatoriedad del arbitraje, luego vino la obligatoriedad, por así decirlo, por utilizar los términos del Ministerio de Justicia, cuando implementaba la obligatoriedad en conciliación, la obligatoriedad de que las partes vayan a una junta de resolución de disputas. Y esto es por contratos, inicialmente, cuando se modificó la ley 3225, con el decreto legislativo 1444, señalaba expresamente que en contratos de obra, subrayamos de obra, mayores a 20 millones de soles, resulta siendo obligatorio que simplemente una junta de resolución de disputas desde la ejecución de la obra hasta la entrega de la obra, ¿no? Esto con el ánimo de ayudar en la ejecución, evitar paralizaciones, tener un equipo multidisciplinario que de alguna manera esté informado de las posibles controversias y mitigue el riesgo de que exista alguna controversia, ¿no? Vale eso la precisión que la Junta no se implementa porque surge una controversia. La Junta se implementa con el ánimo de mitigar controversias. ¿Y por qué les comento esto? Porque el 27 de julio, bueno, en un proyecto de ley, el gobierno de turno, no voy a hablar de política, así que tranquilos, no, es algo que no se tendría por qué tocar. Presenta un proyecto de ley y ese proyecto de ley plantea de alguna manera modificar lo que hasta el día de hoy se viene desarrollando en la implementación del arbitraje en el Perú, en contrataciones con el Estado. Y este proyecto de ley no es otra cosa que la intención sobre argumentando que el arbitraje es lento, y en otro proyecto vinculando el arbitraje con actos de corrupción. Hablamos del primero, si el arbitraje es lento, que la culpa de que las obras estén paralizadas es por el arbitraje. Y en el otro proyecto, que la culpa de que haya corrupción en el país es por el arbitraje. Entonces, en este primer proyecto, dicen,
vamos a eliminar con la lentitud del arbitraje, vamos a eliminar con la paralización de las obras. Entonces, la solución, ¿no? Que es importante siempre ver políticas de solución, ver la viabilidad de mejoras en el sistema. Pero este gobierno lo que se le ocurre es todas las controversias que surjan en contrataciones del Estado se van a ir al Poder Judicial. Entonces, yo no sé ustedes, a las personas que amablemente están conectadas y van a tener la oportunidad de recibir esta información, ¿cuál es su percepción del Poder Judicial? No hablo de criterios objetivos todavía, ni de estadísticas, percepciones. ¿Realmente hay celeridad en el Poder Judicial? Y no digo que los jueces sean malos, tengo muchos colegas, amigos, familiares que ejercen la jurisdicción o la judicatura. Pero lamentablemente, logísticamente hablando, el Poder Judicial tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, si hablamos del nuevo Código Procesal Penal, que ya no es tan nuevo, o de la nueva Ley Procesal de Trabajo, hay algunos distritos judiciales donde se han tardado años en implementarla. Esto ha tenido que ir en paralelo con capacitaciones, ¿no? En temas penales, en temas laborales, en la oralización de estos procesos e implementar la logística que son nuevos locales, mobiliarios, nuevo personal, eh, porque amerita tener o pensar en una mejora. Lo correcto es pensar en la logística para la viabilidad de esa mejora. Entonces, si al día de hoy tenemos el Poder Judicial que tiene una carga en atraso de más de 1,5 millones de procesos. Esta es una estadística reciente de un informe de enero a marzo del 2022. Tal vez yo podría decir, ya no en una percepción, sino objetivamente hablando, que el Poder Judicial tiene muchas deficiencias y es por eso que tiene una sobrecarga y tiene un atraso de más de 1,5 millones de procesos. Comparado con ello es la especialización en obra pública. ¿Hasta qué punto un juez, y no deslegitimo ni desmerezco la labor de los jueces, reitero, por ejemplo, yo de derecho laboral no sé mucho, yo de derecho aduanero no sé nada, de derecho tributario menos. El ser un abogado implica que tengas diversas especialidades, experiencias, complementadas con experiencia, conocimiento, y eso de alguna manera te convierte en experto, ¿no? Y en la posibilidad de discernir y tomar una decisión. Yo no sé cuántos jueces de este país tengan la especialización en obra pública. Yo no sé cuántos jueces de este país sepan en qué consiste una ampliación de plazo y las razones por las que se otorga o no una ampliación de plazo. Yo no sé hasta qué punto en este país se entienda, o los jueces entiendan, la afectación de una rota crítica. Por citar algunos ejemplos, vinculados en estricto a la obra pública. Entonces, si es que yo como juez no tengo experiencia o conocimiento en esto, ¿qué tendría que hacer? Es buscar un perito que me ayude a tomar una decisión, ¿no? Informándome sobre el tema. Entonces, esto en paralelo con los árbitros, y los árbitros, para ser árbitros en contrataciones del Estado, deberían tener como mínimo una especialización en contrataciones del Estado. Para ser árbitros únicos o presidentes, mínimo tendrían que tener una especialización en derecho administrativo, en arbitraje y en contrataciones del Estado. En contrataciones del Estado hay una subespecialidad que es la obra pública. Entonces, lo que estamos hablando, lo que generalmente genera mayores controversias son los contratos de obra pública. Los contratos de obra pública, reitero, son los contratos que tienen que ver con la construcción de un colegio, de una carretera, de un hospital, entre otras necesidades que se satisfacen a través del Estado. Entonces, si objetivamente tenemos un poder judicial que de por sí es lento, objetivamente, más que objetivamente, no sé hasta qué punto, podríamos tener especialistas en el Poder Judicial en obra pública y finalmente el propio Poder Judicial dice
que está sobrecargado a través de un informe. Y no digo que sea malo esto, ¿no? Es una realidad. Es como que subió el pan o subió el gas. Entonces, es una realidad y es algo que se tiene que comentar, no a modo crítico, sino es viable sobrecargar al sobrecargado Poder Judicial con nuevas controversias vinculadas a los contratos con el Estado y estos que tengan una especialidad en obra pública, en una opinión personal y luego de un análisis que he hecho, algunos artículos que he publicado y que algunas instituciones han tenido a bien replicarlos, yo llego a la conclusión que no es viable, que no es, como decir, no, que no es inteligente, que no es viable, no es viable pasar estas controversias del Poder Judicial, o perdón, del arbitraje al Poder Judicial. Y subrayo y reitero, no digo que el arbitraje en contratación estatal sea la panacea y que sea el mundo ideal y que no existe corrupción, que todo está bien y que los arbitrajes se resuelven en menos de 6 meses o en un año. Pero hay muchas mejoras que se podrían implementar. Cada uno tiene visiones o percepciones sobre un caso, un conflicto en específico. Entonces, estoy seguro que la idea en ese ánimo de mejorar un sistema vinculado al arbitraje en contrataciones del Estado, hay muchas propuestas y hay muchas mejoras que se podrían hacer y que sí son viables, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es tener administrativamente hablando regulados a todos los árbitros en contrataciones del Estado. Y es por eso que en su oportunidad, a modo de antecedente, en la dirección de arbitraje, si mal no recuerdo, la doctora Fabiola Paulet, cuando estaba en la dirección de arbitraje administrativo del OCE, implementa un registro de árbitros. Hoy en día ese registro ha tenido una evolución y esa evolución al día de hoy es el Registro Nacional Guioncito de Árbitros del OCE, ¿no? Entonces, hoy todos los árbitros que vemos contrataciones del Estado estamos expuestos o ante los supuestos regulados en el Código de Ética podríamos ser sancionados, obviamente luego de un procedimiento administrativo sancionador, y la consecuencia sería que puede haber una amonestación, puede haber una inhabilitación temporal, una inhabilitación permanente. ¿Eso qué significa? Que quien no actúa bien en arbitraje, como árbitro, en el rol de árbitro, podría ser sancionado administrativamente con una inhabilitación que llegaría, nunca más puedes volver a arbitrar, ¿no? En contrataciones del Estado. Entonces, paralelo a esto, el segundo proyecto busca modificar el Código Penal. Y modificar el Código Penal, que es parte de una política de Estado y en realidad yo supongo que tienen alguna intención, pero sí creo yo el error que se estaría cometiendo en esa intención de incluir en el Código Penal como sancionables a los árbitros por ser árbitros, no por cometer algún tipo de delito en específico, sino el delito sería ser árbitro, ¿no? Entonces, por ser árbitro, tienes una sanción. Si eres árbitro, tienes una sanción. Esto me parece un exceso y creo que tendenciosamente se estaría tratando de justificar lo que la normativa no ha previsto, y es que, a modo de antecedente también, en los casos de Odebrecht, que han tenido la oportunidad de ver, es una época que se vincula el arbitraje con la corrupción, pero el arbitraje en la corrupción, o la corrupción que se dio con Odebrecht, obviamente esto es una investigación, que está en investigación preliminar, ni siquiera han formalizado una denuncia, no sabemos si hubo o no hubo corrupción. Sin embargo, los jueces, los fiscales, no han podido hacer una acusación de acuerdo a la normativa porque, en base a los hechos, no había manera de sancionar a estos árbitros o de tipificar una investigación preliminar para que esto pase. Entonces, de ahí, como consecuencia de este vacío legal, es que viene la propuesta de modificación. Pero yo me pregunto, fuera de las variables corrupción,
no podría o no tendría que solamente vincularse a la corrupción con el arbitraje. Hay muchos actos de corrupción que han habido, que han sido sabidos y que estarán en investigación, en algún momento serán sancionados o no, pero eso no solamente es el arbitraje. El tema de la corrupción se da en distintos escenarios, en muchos escenarios. Entonces, lamentablemente se da en muchos escenarios, ¿no? Y a la conclusión que yo llego en uno de mis artículos es que efectivamente parte de la corrupción en este país está vinculada a una decisión individual que tiene el ser humano. No es una decisión, no es que el arbitraje es sinónimo de corrupción. Entonces, la conclusión sería, si hay actos de corrupción, si es que hubieran actos de corrupción en el arbitraje, estos tendrían que ser sancionados, pero no es sinónimo de corrupción. La corrupción no va a terminar en este país porque sanciona a los árbitros, lamentablemente. Algo más que les quería comentar es que se estaría violentando un principio, el principio de nem bis in idem, ¿no? No dos veces por lo mismo. Y no dos veces por lo mismo implica que yo no puedo sancionar dos veces, no puedo perseguir dos veces a una persona por un accionar. Administrativamente hablando, como les comentaba, los árbitros son sancionables por ser parte del Registro Nacional de Árbitros del OCE. Y la sanción es incluso, podemos llegar a una amonestación, podemos llegar a una inhabilitación temporal o una inhabilitación permanente. Entonces, sumado a esta sanción administrativa, lo que el Estado, a través de este gobierno, pretende es sancionar al árbitro por ser un árbitro y lo emula a un árbitro como si fuera un funcionario o servidor público. Y en realidad los árbitros no son ni funcionarios ni servidores públicos. Los árbitros son consecuencia de la teoría contractualista en el arbitraje, es que el Estado deja de ser Estado para contratar un servicio, adquirir un bien o ejecutar una obra. Entonces, yo dejo de ser Estado y contrato con un particular. Este particular, en la denominación técnica del particular, se le denomina proveedor. Ese proveedor es parte de un registro nacional de proveedores. Y este registro nacional de proveedores están todos los contratistas de Perú. Si yo quiero contratar con el Estado, debo ser parte de este registro nacional de proveedores. Entonces, si ya tenemos a los árbitros en un registro, que es el Registro Nacional de Árbitros del LOS, si incluso hacemos un símil con los jueces, el propio Poder Judicial tiene un sistema, lo que antes se conocía como la OCMA o la ODECMA, un sistema administrativo para que pueda ser sancionado administrativamente los jueces o fiscales. Imagínense que mañana salga una normativa que el juez solo por ser juez es sancionado. Ojo, el juez por ser servidor público, funcionario público, porque depende administrativamente del Estado, porque al juez le paga el Estado, porque hay un contrato con el Estado, que es una institución del Estado que se denomina Poder Judicial. Un árbitro no tiene una dependencia económica, y por ahí si alguno está diciendo, no, pero los árbitros fijan honorarios, y siendo una de las partes el Estado le paga. Sí, pues, pero le paga no por una dependencia. Lo que se hace administrativamente la entidad para el pago de los honorarios es una orden de servicio, y esa orden de servicio, según la ley de contrataciones, es una adjudicación directa
Y al ser una adjudicación directa, el árbitro es contratado por el Estado para que pueda ser árbitro, y no porque le paguen un servicio en sí, sino porque se fijan los honorarios y cada parte paga el 50% de honorarios. Y esto no lo digo yo, sino es de acuerdo a ley. Entonces, si un árbitro en contrataciones del Estado, que ve contrataciones del Estado, no es un funcionario ni un servidor público, ya existe un sistema administrativo que los sanciona por su mal accionar. No podemos poner las manos al fuego por nadie, y eventualmente si alguien se porta mal, tendría que ser sancionado. Entonces, la conclusión a la que llegaríamos es que tal vez se estaría cometiendo un exceso al momento de regular o sobre regular a los árbitros solo por el hecho de ser árbitros, tipificando sanciones que no necesariamente se estaría descubriendo la pólvora. Ya hay una forma de sancionar a los árbitros que actúan mal en este país. Bueno, en todo caso, de mi parte eso sería todo. Estimado Alejandro, en realidad quería comentar estos proyectos. He desarrollado un par de artículos que están dando vueltas por redes, y atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Sí, claro, resulta importante más bien su punto de vista respecto a, bueno, sobrecargar, ¿no?, al Poder Judicial ahora con estos proyectos. Todos, bueno, es sabido que la carga de los procesos judiciales es demasiada en todos los distritos judiciales del Perú, y implementar también el arbitraje mm, sería algo difícil de llevar para la misma institución. Eh, También respecto a lo que indica sobre bueno, los actos de corrupción que se ha llevado en los procesos arbitrales, creo que en estos se hacen un poco más visibles precisamente porque los árbitros deciden respecto a obras públicas, y estas van directamente mm, hacia la sociedad, ¿no? Por eso es que creo que se hace más visible, a diferencia de los procesos judiciales, que son solo más, bueno, llegan a ser más noticia, solo si son personas que están inmersas en la política o nuestros funcionarios, ¿no? Ahora, voy a ver, doctor, si tenemos preguntas en el Facebook también. A nuestros participantes que están en el Zoom también les hago recordar que pueden hacer preguntas por el chat. A ver, desde el Facebook, doctor, tenemos que nos dice nuestra amiga: las modificaciones contenidas en los proyectos recogen el sentir de ambas partes, o carecen o obedecen los intereses de algunas personas. ¿Cuál es su comentario, doctor? Bueno, en realidad primero agradezco las preguntas. En específico, sería muy subjetivo hablar de los intereses de las personas, eh, siendo inciertas las razones por las cuales se han modificado. Por ejemplo, en estos proyectos también, algo que no toqué, me quería enfocar en el tema del arbitraje poder judicial, el tema del Código Penal. Pero, por ejemplo, otro proyecto, o este proyecto, desarrolla el tema de las medidas cautelares, que si bien es cierto, las medidas cautelares legalmente son viables, son viables, o en todo caso evaluadas, son legales más que viables. Cada árbitro, cada juez, quien ejerce la jurisdicción, tiene la posibilidad de decidir si esa legalidad de la medida cautelar es aplicable a un caso concreto, y la declara
fundada o infundada. En ese escenario, ya con el decreto de urgencia 2020 y en estos proyectos, también se regula el tema de las medidas cautelares. Y la pregunta que queda en el tintero es, está bien, hay que tutelar los intereses del Estado, totalmente de acuerdo, pero ¿qué busca tutelar una medida cautelar generalmente? Una garantía. Una garantía que está vinculada a una fianza, a distintos tipos de fianza. Fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo, adelanto de materiales, ¿no? Entonces, la ley, ¿qué es lo que señala la ley? En el tema de contrataciones del Estado, solo se puede ejecutar una fianza de fiel cumplimiento si la resolución de contrato queda consentida. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué una entidad quiere ejecutar una fianza de fiel cumplimiento si la fianza no está consentida, la resolución de contrato no está consentida? ¿Cuál es la consecuencia de que se ejecute una fianza de fiel cumplimiento? Tal vez la consecuencia es que al resolver el contrato se adjudica la buena pro y esa adjudicación de la buena pro, ese saldo de obra, se adjudica de manera directa. Ojo con esto. Se adjudica de manera directa, sin que haya un proceso de selección. O sea, si yo tengo un contrato de 100 millones, se ejecutó el 50%, al momento de ejecutar, voy a lanzar el saldo de obra, voy a lanzar con un nuevo expediente, obviamente, si hubo algunas deficiencias en el expediente, y ese saldo de obra lo adjudico de forma directa. Y para tener presupuesto para ejecutar ese saldo de obra, yo necesito como entidad ejecutar esa garantía de fiel cumplimiento. Pero si esa garantía de fiel cumplimiento solo la puedo ejecutar con una resolución de contrato consentida, yo ahí sí me preguntaría cuál es el interés coyuntural que generalmente se da en el último año de mandato de las entidades públicas en los gobiernos locales y regionales. ¿Cuál es la intención de resolver todos los contratos y cuál es la intención de ejecutar todas las fianzas? Entonces, ahí sí yo podría decir en un escenario específico cuál es la intención, teniendo en cuenta lo que les acabo de comentar. Obviamente, esto es un escenario académico y estamos analizando las variables legales que existen, pero sobre regular para que las entidades puedan ejecutar estas cartas fianzas sin mayor discreción y decir, totalmente de acuerdo, insisto y reitero, debemos tutelar los intereses del Estado, pero realmente tutelar los intereses del Estado. Y ojo, un contratista también es parte del Estado. Dejémonos de diferencias de decir yo soy Estado, yo soy pro Estado, yo defiendo los intereses del Estado como si el contratista no fuera parte del Estado. Bueno, hablo de los contratistas nacionales. Los contratistas nacionales, gente emprendedora que ejecuta obras en el país, también son parte del Estado. Entonces, si le ejecutan una fianza, yo creo, o si existe la posibilidad que le ejecuten una fianza, está en el derecho de solicitar la no ejecución hasta que se resuelva la controversia y quede consentida o no la resolución de contrato. Obviamente, si quedó consentida la resolución de contrato, ¿no?, lo correcto es que le ejecuten la carta fianza. Estoy hablando de la carta fianza, la de fiel cumplimiento. Entonces, ese análisis que prometo ordenar un poco las ideas, yo creo que sí ameritaría algún tipo de interés. ¿De quién? No lo sé, porque no soy adivino. Sin embargo, a veces las regulaciones, totalmente de acuerdo con la compañera, colega que hacía la pregunta, tienen muchos intereses. Entonces, hay que ver por qué queremos vincular a los árbitros con la corrupción, como si solo la corrupción se diera en el arbitraje. Y no digo que solamente, está pésimo que se dé,
pero tendríamos que regular en distintos estamentos para combatir la corrupción realmente, ¿no? No solamente decir, voy a combatir la corrupción en el arbitraje, también regulemos, si es que esa es la forma, en distintos escenarios del Estado, sobre todo. Doctor, tenemos una pregunta más desde el Facebook de nuestro amigo Sí. Cristian, que nos dice, se habló de elaborar una ley de arbitraje para las contrataciones del Estado sin afectar nuestra ley actual, catalogada como una de las mejores leyes de arbitraje. ¿Usted estaría dentro de la corriente que apoya la elaboración de una nueva ley de arbitraje para las contrataciones del Estado? O sea, sí, sería lo ideal, sería lo correcto, porque nosotros tenemos un arbitraje en contrataciones del Estado que forma parte del análisis de la ley de arbitraje, que es el decreto legislativo 1071, que en esencia fue creado no para arbitraje en contrataciones del Estado. El maestro y profesor Alfredo Bular, con el profesor Fernando Cantuarias, ellos promovieron esta ley de arbitraje y fue calificada la ley de arbitraje como tal, como una de las mejores del mundo, y eso permitió que se dé el boom que hoy tenemos en arbitraje y que muchos árbitros extranjeros vienen a arbitrar a este país, pero siempre han aclarado que esta ley de arbitraje no tiene nada que ver con las contrataciones con el Estado. Esta ley de arbitraje no regula el arbitraje en contrataciones del Estado. Entonces, ante ello, es necesario regular el arbitraje en contrataciones del Estado y generalmente se hace en la ley de contrataciones del Estado, en la ley, en el reglamento en contrataciones del Estado. Fuera de que a veces, en una excesiva crítica de errores de técnica legislativa, siempre se ha pretendido regular en el reglamento de contrataciones lo que no se colocó en la ley de contrataciones, vinculado a distintos temas y también el tema de arbitraje. En esencia sería la solución, ¿no? Tener una ley de arbitraje en contrataciones del Estado, pero elaborada por personas que hayan tenido cierta experiencia ejerciendo roles, ¿no? Yo no puedo regular, yo no puedo pretender hacer un ceviche, disculpen el extremo del ejemplo, si nunca he comido uno, ¿no? Entonces, no puedo dar recetas de cómo cocinar o elaborar un buen pisco sour si nunca tomé un pisco sour, ¿no? Entonces, eh, yo creo que un buen equilibrio sería tener un equipo técnico con experiencia y un equipo también que aporte conocimiento para una regulación adecuada y esta pueda tener un alcance real acerca de la realidad en el arbitraje en contrataciones del Estado. Pero mientras eso no pase, solamente nos quedamos en alucinar qué es lo que mejor se podría hacer, pero a los que tengan la oportunidad de regular en este país, yo les agradecería que siempre tengan criterios objetivos y no se basen en 30 procesos arbitrales para regular o pretender modificar la ley de arbitraje o la ley en contrataciones del Estado o la ley de arbitraje en general. Gracias, doctor. Tenemos también nuestra última pregunta de nuestro amigo Luis Alfredo, acá vía Zoom, que nos dice, ¿cuándo se aprobará dichas modificaciones? Bueno, en realidad, estimado Luis Alfredo, a quien saludo, no es que se vayan a aprobar. La idea de hacer estos conversatorios o de promover estos conversatorios que muchos profesionales, colegas, han tenido a bien, digamos, tener un eco en distintas plataformas y eventos en vivo, es evitar que haya una aprobación de estos proyectos. Y claro, no podemos hacer otra cosa que debatir y decir objetivamente cuáles son las razones por las que no. Y reiteramos, no digo que todo sea la perfección en el arbitraje. Hay muchas cosas que mejorar, pero pasar del arbitraje, las controversias del arbitraje al Poder Judicial, creo que no es una salida viable ni técnica. El Congreso todavía, como todos sabemos, y cada vez que encendemos el televisor y vemos noticias, está enfocado en otros aspectos. Y entiendo yo que no está
brindándole el interés, gracias a Dios, a estos proyectos presentados por este gobierno. Sin embargo, en algún momento tienen que sentarse a evaluar, por lo que es importante generar un debate y que existan criterios objetivos y que la población entienda y saque sus propias conclusiones, muy aparte de las opiniones personales que yo puedo tener. Obviamente, los profesionales, la ciudadanía, tiene la capacidad de discernimiento, tiene sus percepciones, y yo simplemente lo que trato de hacer es brindar información objetiva y que reflexionen, y que en algún momento las personas que tengan la oportunidad de decidir si estos proyectos se aprueban o no, tengan criterios objetivos, reitero, para tomar una decisión correcta, en beneficio no de un pequeño grupo de personas, sino en beneficio de todo un sistema, que es el sistema del arbitraje en contrataciones del Estado. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Ha sido muy clara. Seguramente todavía va a haber debate sobre el tema que se ha desarrollado el día de hoy. También esperando que nuestros legisladores, que son los que tienen la decisión, se puedan consultar a los especialistas sobre el tema, todos los profesionales que están inmersos en el arbitraje, y que sea para el bien de la sociedad peruana. Muchas gracias una vez más, doctor. Les invitamos a todos nuestros participantes que nos siguen en redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram también. Como ya saben, se viene realizando webinars cada sábado y están cordialmente invitados a participar en ellos. Gracias, Alejandro. A ti, y felicitar la labor académica que viene promoviendo Ancagua con este tipo de eventos. Un saludo para todos. Nuevamente, gracias. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Buen fin de semana para todos. Cuídense.